Ah, ya, bueno, Tengo invitado correcto. ya ahorita cristaliza esa Ahorita parte. seguimos, sí. 62 minutos de la mañana. Con los buenos días, saludamos al señor gerente de las empresas públicas de Cundinamarca, doctor Enrique Machuca. Muy buenos días, bienvenido a Cata Estéreo. Muy buenos días, Henry, muy buenos días, Diego, y a todos Gracias. los funzanos que nos escuchan, a todos los guapucheros. Se nota que está madrugado, no está recién levantado. Uno que lo conoce, o sea, que él está despejado el hombre ahí. Bienvenido, Madrugador. señor. ¿Cómo amanece? ¿Cómo van las cosas, Henrycillo? Pues bien, señor, aquí, como todos los días y como usted, dándole, rompiendo el mundo con el asadón, pero ahí vamos. Señor gerente, gracias por atendernos. Sabemos que usted es más ocupado que un tenaz en todos los temas que tienen que ver con las empresas públicas de Cundinamarca y con todos los programas que tiene, con todo lo que está desarrollando. Una mirada así rápida antes de entrar en el proceso de las empresas públicas. El tema de los municipios afectados en el departamento por materia invernal, doctor Machuca. Pues Henry, primero mil gracias por estar pendiente siempre de Cundinamarca, especialmente de empresas públicas. Y sí, hoy con esta situación que no es para nada favorable en el departamento, las intensas lluvias y el fenómeno de la niña que hoy se viene presentando, pues ha hecho que el nivel de riesgos en el departamento pues esté en su máxima alerta y estemos teniendo que hacer presencia de parte de empresas públicas en más de 25 municipios hoy, programando especialmente los carros Vactor de presión, o los equipos de presión-succión, como más conocemos, decimos Vactor, para limpieza de alcantarillas sobre todo, que es lo que hemos podido nosotros colaborar desde empresas públicas. Tenemos el carro programado casi 24 horas de aquí hasta el 30 de mayo, haciendo labores en diferentes municipios del departamento en donde podemos empezar a colaborar y a presentar alguna situación. Y estamos activando el contrato también de emergencias en próximos días, especialmente esperando, todavía no se ha presentado ninguna circunstancia, pero esperamos que no se nos vaya a ir ninguna bocatoma, que especialmente es lo que sucede en esta temporada de ola invernal en algunos sectores en donde las bocatomas se ven afectadas. Bueno, listo, ese es un tema, desafortunadamente, afortunadamente para nosotros que vivimos aquí en Sabana, la naturaleza nos ha premiado con una región muy favorecida para nosotros, porque pues aquí no sufrimos lo que sufren los municipios de montaña, el deslave, la caída de las rocas en las vías, la inundación en las casas. Aquí más que bien nos tratan bien, a pesar de que hay algunas zonas, incluso en Bogotá, que se sube todo este proceso de los altos niveles de los afluentes. Como una pregunta técnica, ¿cómo se controlan las compuertas para que toda la presión del río Bogotá y esto no caiga de una sobre la parte baja y haya inundaciones como las que se estaban presentando por el río Sumapaz estos días? Pues Henry, generalmente, digamos, la CAR se ha venido haciendo un trabajo importante, sobre todo en el mantenimiento de estas compuertas, como usted lo menciona, y en cada uno de los sectores en donde se puede hacer el trabajo articulado. Y eso lo que implica sencillamente es una articulación, apenas van subiendo los niveles de agua en cada uno de los sectores. Hay que estar muy atentos a medirlos y a los controles que se deben tener preventivos para poder hacer los desagües correspondientes en los momentos que se requieren. Obviamente, el mantenimiento preventivo es importante para que al momento que se va a abrir la compuerta, pues esta no presente ninguna falla en su funcionamiento y pueda hacer el desagüe correspondiente en cada uno de los sectores que se debe hacer, evitando así las inundaciones en cada una de las zonas. El sistema de conducción de aguas hoy en todo el departamento es la composición del sistema hídrico, en donde todos sabemos que el agua naturalmente recupera su cauce, y es donde tenemos que empezar a tomar medidas un poco de mayor impacto en mirar cómo vamos a enfrentar estos fenómenos de cambio climático, donde usted sabe que hoy las lluvias son más intensas y los veranos también son más intensos. Por lo mismo, en los sistemas de conducción de agua, los sistemas de almacenamiento y en este caso específico las compuertas, cuando están en estos sistemas implementados, se requiere una articulación coordinada de los acueductos municipales en muchos casos, en otros los organismos de la CAR,
y en donde corresponda si hay algún privado que pueda estar manejando algún tipo de embalse o alguna capacidad de almacenamiento en donde tenga que controlar con puerta. Pero pues afortunadamente esa articulación se ha venido dando. Ya las otras circunstancias, como usted lo dice, Cundinamarca pues tiene bastante región montañosa y eso lo que hace finalmente es que en algunas zonas se presenten deslizamientos y esos deslizamientos pues obviamente el cierre de vías, en el caso específico de empresas públicas de Cundinamarca se van las bocatomas donde se capta el agua y es donde tenemos que estar con el equipo de emergencias, o las inundaciones por la colmatación de las redes o la falta de capacidad, o por esos mismos deslizamientos en donde finalmente el arrastre de material llega a las alcantarillas y pues cuando el agua empieza a llegar es insuficiente por el taponamiento, entonces toca empezar a hacer limpieza de esas alcantarillas con los equipos de presión succión que se tienen en empresas públicas. Doctor Machuca, ayúdenos un poquito que se está yendo el sonido, se está como fluctuando el sonido un poquitico más cerquita de ese micrófono. ¿Ahí me escucha mejor? Exactamente, ahí sí lo escuchamos, precisamente de San Juan de Río Seco nos escriben aquí, dice, mire, la planta de tratamiento de aguas potables PETAR por deslizamiento ha producido un taponamiento y tenemos problemas de agua en San Juan de Río Seco. Don Diego. Esa es una de las circunstancias que le cuento que se presenta. Mañana vamos a estar en San Juan de Río Seco precisamente a las 8 de la mañana, revisando cómo está la situación y también obviamente cómo va la construcción del proyecto allí. Allí ya se terminó el proyecto, pero desafortunadamente con las lluvias que se presentaron desde hace 20 días en una zona, hubo el deslizamiento y eso se llevó parte de la tubería. Y como le comento, también los taponamientos que se presentan sobre el sistema de alcantarillado del municipio, pues a veces genera las inundaciones de todo el sistema de alcantarillado del municipio. Bueno, ahí está la gente de San Juan de Río Seco, pues que tiene la respuesta inmediata por parte del gerente de EPC. Que mañana nos vemos 9 de la mañana, cualquier inquietud, allá vamos a estar con el equipo, estaré yo directamente con la dirección técnica y también con parte de los profesionales que conocen el desarrollo de la obra que se lleva allí. Doctor Machuca, con los buenos días. Uno observa en la gobernación de Cundinamarca, en todas las secretarías y los institutos, que la que usted regenta, las empresas públicas, pues yo diría que están muy bien diseñadas para la otra Cundinamarca, que es esa de los municipios pequeños, y llegarle con algo puntual como es el saneamiento básico, que yo creo que el progreso de un municipio, de una ciudad, se miran es en el saneamiento básico. En esa parte, doctor Machuca, ¿cómo va ese cumplimiento con la otra Cundinamarca? Esa es una tarea que usted menciona, Dieguito, que es muy importante precisamente. 16 años lleva Empresas Públicas de Cundinamarca. Muchos no la conocen y lo que es Empresas Públicas es la gestora del Plan Departamental de Aguas. ¿Qué es el Plan Departamental de Aguas? Una suma de esfuerzos presupuestales, técnicos y políticos para poder beneficiar a cada una de las comunidades en esos dos aspectos, en saneamiento básico y en agua, básicamente, y no solamente al casco urbano, sino a la zona rural. Por eso es que allí tenemos programas que vienen implementándose. En el caso nuestro, desde hace 8 años, con nuestro gobernador Jorge Rey, quien lanzó el programa Agua a la Vereda en su primera versión, quien lo continuó nuestro gobernador Nicolás García, y hoy nuevamente con nuestro gobernador Rey relanzando, por ejemplo, el programa de Agua a la Vereda con una versión 2.0, en donde lo que queremos es duplicar el número de beneficiarios que se ha tenido durante los últimos 8 años. Allí vamos a tener 800 beneficiarios, ya 400 beneficiarios son los primeros seleccionados de Agua a la Vereda, 40.000 millones de pesos que se van a entregar a todos estos acueductos veredales en material de apoyo técnico que le mejore las continuidades, las coberturas y la calidad del agua en cada una de las zonas rurales de sus acueductos veredales, y eso estará entregándose en próximos meses, estos apoyos, ya después de unas visitas técnicas que se hicieron, de un proceso de selección, de una convocatoria que se hizo, y que no, aquellos que no se pudieron presentar en la convocatoria pasada, pues estén muy atentos a la próxima convocatoria que va a ser para el mes de agosto de este año, para que les sea
entregado este apoyo en el 2026, los otros 400 acueductos que esperamos beneficiar para llegar a 880.000 millones de pesos de este gran programa, en donde la plática en manos de la comunidad, de los acueductos veredales en este caso, o las juntas de acción comunal que administran estos acueductos veredales, rinde mucho más y logramos entregar equipos técnicos como son tubería, micromedición, macromedición, tanques de almacenamiento y en algunos casos específicos plantas de tratamiento de agua potable. Entonces, ese es el desarrollo de los proyectos para la ruralidad. Este gran programa, vamos a tener otro programa que se llama Alcantarillado al Campo, también va a ser para los acueductos veredales y es construir esos sistemas también no solamente de abastecimiento, sino pluviales o de alcantarillado en las zonas rurales, pero con un sistema nuevo que no existe en el país, digamos, en sistema de programa, no quiere decir que no exista en el país como un proyecto que son los humedales artificiales o filtros verdes. Lo que quiero decir aquí es que no existe un programa que integre eso, que la comunidad logre construir su sistema de alcantarillado en la ruralidad y que además tenga una planta de tratamiento o un tratamiento primario como es el de los humedales artificiales, que es sostenible hoy, primero con el medio ambiente en la ruralidad y segundo económicamente. Y tercero, los planes maestros de acueducto de alcantarillado para los cascos urbanos, en donde no va a haber ningún municipio en donde hoy no tengamos un proyecto ya establecido, donde estamos precisamente trabajando en algunos en la construcción de los estudios y diseños, en otros en la viabilización técnica de los que ya tienen estudios y diseños y en otros en el alistamiento de la contratación pública para poder mejorar esas condiciones de saneamiento básico y de agua en cada uno de los municipios de Cundinamarca. Bueno, que le tienen por el listo un ceviche de camarones, que ya sabe dónde es. Chavito, un saludo sí, muy especial, claramente. Bueno, gracias oiga, por seguirnos y por estar ahí atento. Venga, doctor Un abrazo. Como dijo José Acevedo Gómez, no fue por el famoso florero, sino por el miércolero que se estaba formando. Pero mire, hay un tema aquí para Sabana. Si bien es cierto, dicen que nosotros somos hijos de ricos, pero desheredados. Usted, Funza, Mosqueruno, cundinamarqués, tenemos un gobernador de aquí en la zona. Nosotros no tenemos un futuro para nuestra sostenibilidad hídrica si no hacemos unos procesos que no sean los simples tanquecitos de 40 o 50 mil litros como para un paliativo en un momento de una sequía. ¿Cómo buscar? Y usted me da pie y le hago la pregunta cuando habla de humedales artificiales. Esos humedales artificiales son para purificación del agua, es un proceso muy interesante que se puede dar cuando no están las petarras, cuando se pueden desarrollar. Pero para almacenamiento de agua, mire, le voy a enviar unos videos que me acaban de llegar del río Subachoque, cómo el río se está desperdiciando en este momento, habiendo cómo construir ya sobre esos cantidad de embalses, de esa cantidad de huecos que dejó la gravillera Filauri en la zona del río Subachoque. ¿Cómo tenemos nosotros un humedal que no es artificial, sino que es natural y que usted lo conoce? Y desde aquí, decir que usted fue el primer alcalde que se le metió en reversa con la cara y comenzamos a limpiar el humedal El Gualí. Que ahorita está vuelto el miércoles, le están volviendo a tratar de hacer cosas y otros tratan de taparlo de otra manera. Pero mire, doctor Machuca, tenemos 1.920 hectáreas de lo que podría ser un reservorio de agua potable espectacular para que le sirva al futuro a la Sabana. Usted que está haciendo todos estos procesos por la vereda, porque es muy interesante lo que está haciendo por los municipios, pero aquí para esta zona, ¿por qué no culminar así como culminan esas millonadas de plata para la petar de canoas, para una cantidad de cosas, en algo que no sería sino hacerle un mantenimiento, una recuperación y podríamos tener una reserva hídrica para toda Sabana Occidente, Funza, Mosquera, Madrid, incluso para mandarle agua para Catativá, con un gran reservorio de agua aquí en ese humedal del Gualí, doctor Machuca? Lo que usted dice es muy cierto, Henry, y ahí qué bueno que recordemos parte del trabajo que se ha venido haciendo, no desde ahora, sino desde antes, por el medio ambiente y por la protección de agua. Cuando fuimos alcaldes de Funza, como usted bien lo menciona, declaramos el humedal El Gualí como reserva ambiental. La protección que existía del humedal del Gualí, por norma eran 30 metros, por plan de ordenamiento territorial en Funza, 50 metros.
pero al nosotros declararlo en el POT como reserva ambiental, iniciamos el trámite para declararlo distrito de manejo de riego y también se declaró como distrito de manejo de riego especial. Y eso hizo que inclusive la ronda hoy se aumentara a 150 metros. Entonces lo primero es, desde esa época se viene protegiendo el humedal, que es bien importante precisamente, atraviesa todo nuestro municipio y como usted lo dice, hay que pensar en la sostenibilidad hídrica. Pero lo que primero hay que pensar, Henry, con la sostenibilidad hídrica es que la sostenibilidad hídrica no tiene fronteras, no tiene un límite geográfico que lo determine. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la protección del recurso hídrico nace desde precisamente, valga la redundancia, los nacimientos de agua, que son las cuencas altas, las partes altas. En el caso de nuestra región de Sabana de Occidente, la cuenca alta corresponde a la de Subachoque y es donde tenemos que empezar a hacer las primeras inversiones. Pero para resumirle qué estamos haciendo hoy desde empresas públicas y no contarle lo del pasado, es primero tener en cuenta el aspecto técnico, lo que veníamos haciendo, y ahora desde empresas públicas de Cundinamarca dejamos en el plan ambiental 4.000 millones de pesos. En este momento estamos en la licitación de los estudios del plan maestro de abastecimiento a largo plazo. ¿Y esto por qué? Porque teníamos un plan de abastecimiento ya de hace unos años, bastante, más de 10 años, que debía actualizarse. Y esto es lo que yo le digo, es la conformación de las cuencas hídricas a la vista y también de las cuencas hídricas subterráneas. En el caso de lo que usted habla del humedal del Gualí, es una cuenca a la vista o una fuente a la vista que pudiese servir para abastecimiento, pero requiere unos acondicionamientos técnicos y unos requisitos ante la autoridad ambiental, en este caso la Corporación Autónoma Regional. La CAR va a ser parte de este estudio de abastecimiento, del cual requiere una actualización, pero no solamente requiere la actualización por el tiempo que ya ha pasado para verificar cómo están los afluentes, sino que tenga un impacto de cambio climático hoy que ha venido precisamente cambiando drásticamente las situaciones de las diferentes fuentes de abastecimiento. Entonces este estudio nos va a ser entregado a final de este año y nos va a permitir determinar cuáles son los caudales y la proyección de los caudales de las fuentes a la vista y también de las fuentes subterráneas, de las cuales FUNSA también se ve beneficiada, porque nosotros recordemos que también cuando estábamos en el municipio hicimos la exploración de 2 pozos, terminando uno en su momento del gobernador Rey que nos ha dejado y construyendo otro. Y tengo entendido que se han venido construyendo otros 2 pozos precisamente en el municipio de Funza para poder abastecerse y poder depender menos del abastecimiento. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que una vez tengamos ese documento hay que crear el estudio técnico que permita la recuperación del humedal en unas características obviamente mucho más proyectadas para poder abastecer y que pueda ser la CAR quien nos autorice a tomar de esta agua. Y de ahí la importancia de lo que hablamos de la recuperación de las fuentes hídricas y del abastecimiento. Ahora usted decía lo de Sabana de Occidente y podemos hablar de los proyectos que tenemos y precisamente la CAR se ha metido la mano al bolsillo, a quien tenemos que agradecerle porque va a ser ahora, junto con empresas públicas de Cundinamarca, en Subachoque estamos haciendo un proyecto de interceptores y colectores que van a permitir evitar ya la disposición de aguas residuales a los cuerpos de agua de Subachoque, que finalmente terminan siendo los que alimentan el río y que van hacia Madrid. Entonces, uno debe empezar a proteger el cuerpo hídrico como si fuera una integración, no, vuelvo y digo, municipal, sino nacional y regional en este caso específico. Y de allí también la importancia de ojalá poder juntar los recursos que existen por Ley 99, que usted conoce también bien, y donde se aunaran esfuerzos estratégicos para que entre los municipios se hagan las compras correspondientes de predios, como le digo, y la gobernación claramente incluida, y si el gobierno nacional quiere participar, bienvenido, de cuenca alta, media y después a cuenca baja. Y en ese sentido también, en la medida que se cuide la cuenca alta, la media y la baja, pues va a poderse dar el otorgamiento de las concesiones correspondientes para poder explotar
esos cuerpos de agua de manera obviamente responsable ambientalmente para el abastecimiento, Henry. Eso para decirle, en eso estamos para poder en algún momento abastecerse. No es sencillo crear un proyecto de una estructura hídrica cuando se tienen tantos actores, pero estamos en la tarea precisamente porque una vez tengamos ese estudio, la idea es elevarlo a ordenanza y poder hacer una protección especial de la cuenca integral para invertir en la misma y pensar en abastecimientos un poco más de economía de escala, integrales, regionales, porque los afluentes hídricos no tienen fronteras. 16 municipios, cuantifique su señoría 4 municipios de estos pequeños como Guataquí, Nariño, Nilo, Tena. ¿Qué ha hecho la empresa de Cundinamarca frente a ese saneamiento básico y agua en esos 4 municipios que son pequeñísimos? Por ejemplo, hay dos cosas ahí de proyectos que tenemos en saneamiento básico específicamente para ellos. Ellos van a ser beneficiados, obviamente en la convocatoria esperamos de alcantarillado al campo, pero pues, municipios como Guataquí es un municipio que necesita bastante el tema de abastecimiento de agua, especialmente. Allí estamos trabajando con 2 proyectos. Ellos priorizaron el tema del abastecimiento de agua. Lo mismo que en Nilo, pero no quiere decir que no vayamos a tener proyectos que podamos desarrollar alternos en el tema de saneamiento básico y con ellos, por eso lo que hemos querido es que a través de alcantarillado al campo es una convocatoria que va a tener más de 10.000 millones de pesos para poder construir sistemas de alcantarillado. Eso es lo que vamos a hacer en esos 4 municipios, Guataquí, Nilo, me dijiste, el otro. Guataquí, Nilo y cuál otro. Tena, lo mismo, en el municipio de Tena estamos viabilizando 2 proyectos, uno hacia la zona rural de precisamente la construcción de un plan maestro de un centro poblado y lo que tiene que ver con alcantarillado al campo. Se nota que el PDA, recuerden ustedes que es una solicitud que hace el alcalde en su plan de acción, prioriza, la gobernación pone una plática, el municipio pone otra y el Ministerio de Vivienda a veces cuando hay proyectos nos los viabiliza. En este momento tenemos que decir que tengo más de 30 proyectos radicados en el Ministerio de Vivienda a la espera de viabilizaciones y de recursos también, pero más sin embargo con lo que tenemos priorizados proyectos que nos van a lograr por lo menos en algo mejorar el saneamiento básico de cada uno de los sectores. De manera rural con los programas y de manera específica con los planes maestros de alcantarillado. Bueno, varios programas que tienen. Uno que me llama la atención es el programa de Agua Fuerza Empresarial. Ese no lo había escuchado. ¿Cómo es este proceso de este proyecto, doctor Machuca? Entre los componentes que tenemos que trabajar nosotros en empresas públicas de Cundinamarca hay un componente que se llama aseguramiento. Y es asegurar la prestación del servicio, pero no solamente asegurar la prestación del servicio, sino la calidad del mismo. Y en eso no solamente va la calidad, sino también que sea constante el servicio, y para eso debe ser el servicio sostenible también financieramente. Entonces lanzamos este programa para fortalecer a los prestadores de servicios públicos en aspectos técnicos, administrativos, operativos y financieros, y con algunos apoyos que entregaremos. Agua Fuerza Empresarial haga de cuenta que va a ser como la graduación y el mejoramiento cada vez de nuestros prestadores de servicios. Allí vamos a tener, por ejemplo, un programa de capacitación que vamos a tener desde el gerente hasta los profesionales técnicos, fontaneros y demás que trabajan. En el caso, vamos a lanzar ahora precisamente con la Escuela Colombiana de Ingenieras un diplomado para cada uno de ellos. Con la Universidad de los Andes y con Camacol estamos trabajando otro diplomado que vamos a lanzar. Por eso lanzamos el primer congreso de prestadores de servicios públicos. Están muy preocupados nuestros prestadores de servicios públicos con el tema de la facturación electrónica. Estamos mirando cómo impulsamos un software para todos los prestadores que les reduzca los costos y les optimice los procesos y procedimientos internos. Estamos lanzando desde allí la renovación de energía fotovoltaica, es decir, la mayoría de PETARES y PETAFs funcionan con energía convencional y eso le genera unos altos costos. Allí vamos a tener unos apoyos para poder
que algunos hagan la renovación a energía fotovoltaica y reducir el costo de operación. Allí vamos a tener unos kits de limpieza que son muy importantes en el tema de los tanques y vamos a poder también apoyarlos con sistemas de macro y micromedición. Es decir, una mejora de procesos y procedimientos, no solamente administrativos, de sistemas, sino también operativos que les mejoren sus costos, mejoren las eficiencias y esto a su vez se vea reportado en el informe del SWIT, que es el que se tiene que hacer a la Superintendencia de Servicios Públicos, en donde nos miden también precisamente cómo mejoramos la calidad del agua en los 3 componentes que les decía ahora. Pero sobre todo, queremos que las empresas públicas de Cundinamarca, de cada uno de los municipios, mejoren sus indicadores financieros, sean sostenibles financieramente. Muchas de ellas están a ras y otras no alcanzan todavía cierre financiero. Necesitamos que lleguen a los cierres financieros, necesitamos que estén por encima y que puedan esos excedentes reinvertirlos en proyectos dentro de los mismos municipios. Pero también no hay que olvidar que esa sostenibilidad no solamente es financiera, sino debe ser también ambiental. Y ahí hablamos de la responsabilidad, de la protección de las cuencas hídricas que tenemos, del reuso del agua que tenemos que empezar a hablar hoy en el departamento y en cada uno de los municipios, porque por eso precisamente lo que estamos hablando de las PETARes, en el caso de esta PETAR ambiental de filtros verdes, y de las demás que vamos a desarrollar dentro de los planes maestros de acueducto y alcantarillado. Entonces, Acuafuerza Empresarial lo que pretende es un programa de poder sacar adelante y mejorar los indicadores financieros y operativos de cada uno de nuestros prestadores de servicios públicos en los municipios. Bueno, señor, doña Marina González le estaba enviando saludos justo con don Jonathan Castellanos. Magdalena Gómez Cuervo le dice un abrazo para usted. Don Geomar Duque Vázquez también está ahí en ese proceso. Bueno, temas muy interesantes con la repotenciación de los acueductos, con todo este proceso. Pero uno sigue, usted, o sea, tienen la mira y pues de hecho hay municipios que con muy poca plata ustedes les pueden ayudar mucho y las platas aquí para la sabana de Occidente pues son inversiones muy grandes. Pero yo vuelvo y retrocedo, que usted fue un pionero en lo del tema del humedal, hombre, ¿cómo hacemos? Porque nosotros estamos, mejor dicho, salados y con el agua al cuello. Había una licitación para la limpieza del humedal que la CAR iba a hacer y se cayó la licitación. O sea, es muy fregado el tema aquí porque iban a hacer otros puntos de limpieza del humedal. ¿Cómo hacer? Usted que fue pionero, usted que dejó una ronda protegida, usted que hizo una... Y usted que tiene un poder en este momento sobre el territorio de agua, unir con la CAR y que esto no se convierta en un pañito de agua tibia, de que cada vez que tengamos la buena voluntad del gerente, que es amigo de algunos, le colocan algo al humedal, sino que esto es un espejo de agua, es un pulmón aquí de la sabana, y yo sé que usted quiere este municipio, quiere la región. ¿Cómo hacer algo que se vuelva permanente? Porque es que el municipio le aporta mucha plata a la CAR en temas de ICA, pero la retribución de la CAR para acá es un pañito de agua tibia. Mire que después de 6 años, 7 años, hasta ahora le están volviendo a hacer una intervención pequeñita ahí en esa esquina de la entrada de Tres Esquinas. ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué no hacemos un proceso donde esto tenga, que sea una realidad, que no sea por pedacitos, para que el humedal no comiencen a robárselo por partes en la medida que se esté en algún momento dándose papayas? O doctor Machuca, usted ha sido defensor del humedal. Henry, con el cariño que le tenemos a nuestro municipio y obviamente con la responsabilidad ambiental y hoy la política y social que nos asiste del cargo, cuente conmigo, ya me pongo en la tarea a decirle a la CAR a ver qué podemos desarrollar nosotros. Ahí hay que ser claros también con la comunidad. Yo desde empresas públicas no tengo un capítulo de inversión para eso, porque pues obviamente eso es jurisdicción de la CAR, pero cuente con mis buenos oficios para poder integrar lo que pueda desde el municipio, que se pueda generar, y lo de la CAR, que podamos estar en algún momento generando una inversión. Sé que la Corporación Autónoma Regional ha estado atenta, de pronto lo que ha faltado es una reunión donde nos pongamos muy juiciosos a poderles solicitar que se haga ese trabajo conjunto. Cuente conmigo, vamos esta semana, tendré una cita pendiente precisamente con el director de la CAR mañana en la tarde, después de que regrese de San Juan de Río Seco, y le trasladaré esta solicitud para ver cómo podemos trabajar
con el humedal, ni más faltaba. Machuca, uno mira el departamento de Cundinamarca con sus 116 municipios y de todos modos con esa implementación que está haciendo las empresas públicas de Cundinamarca para el turismo fundamental. Uno recorre, por ejemplo, municipios en departamentos como Magdalena, Bolívar y Sucre, donde uno ve estos municipios pequeños, las aguas negras transcurriendo por las calles, es decir, en una situación que es lamentable. En esa parte, afortunadamente, Cundinamarca, y con eso que están haciendo ustedes, va a hacer que los municipios sean más atractivos precisamente por tener saneamiento básico y agua potable. Claro que sí, Diego. Cundinamarca hoy es el PDA número 1 del país. Somos el que mejor hace la tarea respecto de todos los otros departamentos. Falta mucho más, no estamos diciendo que no nos falta. Desafortunadamente también los recursos son escasos y hay que manifestarlo. Hoy hay poca inversión por parte del gobierno nacional en esta materia para el departamento de Cundinamarca. Como ya le dije, estamos a la expectativa que ojalá podamos viabilizar algunos proyectos importantes, pero con lo que nosotros tenemos, con lo que está en la conformación de la estructura económica del PDA hoy departamental, pues logramos trabajar para poder llevar por lo menos algún proyecto, bien sea, como lo digo, a través del alcantarillado al campo, a la ruralidad, o a través de los planes maestros. Cundinamarca, en cobertura de saneamiento básico, estamos más o menos en un 40%. En algunos sectores, obviamente, lo que tenemos es que hacer la separación de redes de las aguas lluvias y las aguas residuales para poder optimizar los procesos. Pero hay algunos municipios que ya los tenemos muy adelantados en planes maestros de acueducto alcantarillado, y si no, por lo menos estamos desarrollando 1 o 2 fases que nos va a permitir ir a largo plazo ir pensando. Entonces, el tema de saneamiento básico es algo que no va a terminar ahora precisamente en el mediano plazo o en el corto plazo. En el corto debe terminar en el mediano plazo, porque son proyectos de bastante costo y una representatividad en ejecución bastante alta en tiempos en algunas cosas, porque entienda que usted tiene que cambiar todo el alcantarillado. Yo creo que lo que recordamos en Sabana, que ya pasamos por eso hace mucho tiempo, es esas excavaciones profundas, los conectores, los colectores que tenía que hacer, y hoy pues afortunadamente, como lo menciona bien Henry, nosotros ese problema ya lo tenemos casi que solucionado en una gran medida. Cosa que todavía nos faltan muchos municipios y que lo estamos haciendo, pero que no estamos en la situación tan crítica como usted menciona de otros departamentos del país. Y ahí vamos avanzando precisamente para que cada vez ese saneamiento básico en los municipios se cierre esa brecha y estemos llegando casi a un 80-90% de saneamiento básico en la urbanidad y en la ruralidad a través de los programas. Pues señor, con usted el tiempo pasa muy rápido porque son muchas las cosas que tenemos que preguntarle, muchos los temas, pero sabemos que su agenda también está complicada. La verdad es que, mire, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Sabe que esta es su casa, ¿no? Cualquier cosita. Mil gracias, sabe que los aprecio mucho. A todos los que nos están escuchando y a los que nos mandaron un saludo, les mando un abrazo fraternal, siempre llevado en el corazón, guapuchero a mucho honor, y obviamente aquí atentos de empresas públicas a poder mirar qué proyectos podemos llevar y viabilizar. Me le comprometo con el humedal del Gualí a ver qué podemos hacer y trabajar con todo el cariño, y para los proyectos que se tienen también planteados en el municipio de Funza. Pues señor, un abrazo desde acá desde Funza. El ceviche y los camarones lo esperan, aquí también lo esperamos de alguna manera. Esta es su casa, y si le hace falta trabajito, pues venga, aquí no hay mucho con qué pagarle, pero venga para este lado. Muy ocupado que estén estos días. Con el ceviche del Chavo más que suficiente. Más que suficiente. Eso listo. sirve para las 2 cabezas. Listo, ahí le voy a hacer una llamadita, un segundito, para un temita. Gracias, don Jairo Ortiz. Ah, venga, don Jairo Ortiz le dice, en Nocaima son todos godos, pero necesitan mucho usted por allá. Así es, en Nocaima estamos revisando 2 proyectos. Ellos quieren una línea de impulsión para ampliar el abastecimiento de agua. Estuvimos precisamente mirando el sistema actual. Hay que ampliar la capacidad de la PETAP actual, hay que ampliar la capacidad de la PETAP, pero sus fuentes están un poco en la parte
digamos, media, no va y no Caima está en una partecita alta. Entonces lo que necesita son dos sistemas de impulsión y eso es lo que está dentro del proyecto. Tiene una estructuración ya de estudios y diseños, estamos determinando el alcance, la viabilidad en la ventanilla departamental y aspiramos a que una vez tengamos esa viabilidad técnica que requieren los proyectos de acuerdo al PDA, podamos hacer cierre financiero y contratar la obra pública. Señor, muchísimas gracias. Si se dan cuenta, Machuquita tiene en la cabeza todos los puntos. Le votamos una de San Juan, dijo mañana voy para el San Juan, no Caima le dice ya tengo esto listo y tiene los 116 municipios en la cabeza. Un abrazo, un placer haberlo tenido por acá, un minutico por el interno y muchas gracias. Tenemos